un fijo de popa, hablamos de lo que es también la vela latina, o sea, hablamos también, toda esa tecnología hizo posible que el ser humano pueda llegar a nuevas tierras y nuevas partes que en realidad él no sabía que había. Dijimos también, hablamos del Mar Tenebrorum, que es el Océano Atlántico, hablamos del Mare Nostrum, que es el caso del Mar Mediterráneo, hablamos de las dificultades que ellos tenían, hablamos que inclusive ellos creían en ese momento que había tierra plana, que caía en un precipicio, hablamos de que eso cambió totalmente, ¿verdad? Cuando la expedición de Hernando de Magallanes llega a su fin con su lugarteniente Sebastián Elcano, que tiene el título del primer circunnavegante de la Tierra. O sea que varias teorías se van realizando y se van comprobando justamente cuando él llega, o sea, a España en 1522. Hablamos del Estrecho de Magallanes también, sí, Estrecho de Todos los Santos, hablamos de Juan Díaz Solís, hablamos de Vasco Núñez de Balboa, hablamos de principales descubrimientos de la época y por qué ellos fueron importantes. También hablamos y terminamos ahí, parece, si mal no recuerdo, ustedes me ayudan, porque a veces en mis clases con tanta memoria a corto plazo en la parte de donde nos quedamos en contenido, pero ahí tengo marcado. Sí, por ahí pasé un poquito más. ¿Verdad? Nos quedamos en el Tratado de Tordesillas y Bula, bueno, o sea, Bula Intercatera inicialmente y después Tratado de Tordesillas. Ahí nos hemos quedado ahora. Si mal no recuerdo, ustedes me indican. Hablamos de el documento emanado del Papa. Una vez que acá llegaron los españoles a la parte de las Indias, los portugueses protestaron. En ese momento la entidad más importante, que era justamente el papado, y el Papa hace una bula, un documento totalmente al azar, ¿verdad? Una línea de norte a sur, traza, y después se reúnen otra vez nuevamente en 1494, España y Portugal en la ciudad de Tordesillas, una ciudad pequeña, frontera justamente entre ambas coronas, y hacen este tratado que es uno de los primeros a nivel diplomático que tiene relación con el continente americano en ese momento, ¿verdad? Sabemos que durante todo este proceso que vamos a estudiar hoy principalmente, no se le llamaba América, se le llamaba las Indias Occidentales a esta tierra. Colón murió en el año 1506 sin saber que llegó a un nuevo continente. Se llamó América por las cartas geográficas que realizó el italiano Américo Vespucio. Entonces también a tener en cuenta eso porque mucha gente, ¿verdad? No toma en cuenta esa parte y dice, ¿por qué se llama América si Colón fue el primero que llegó? ¿Verdad? Bueno, también dijimos que Colón hizo varios viajes, hablamos también de los viajes de Colón. Recuerden que hablamos también de que el único país de toda Sudamérica que le da honor a Cristóbal Colón, ¿cuál es? Colombia. Excelente, Colombia. Colombia. Excelente. ¿Por qué dijimos que era Colombia? A ver si recuerdan. ¿Por qué Colombia? ¿Por qué esa parte geográfica le da el honor del Por, nombre de este Por explorador? Colombo. Sí, excelente, por Colombo. Así mismo, pero ¿por qué? ¿Por qué se nombra así? Ya sé que se nombra por Colombo, pero ¿por qué esa zona geográfica le da honor a ese nombre? Porque ahí fue donde llegó primero, creo, algo así. Excelente, así mismo. En el tercer viaje, en la primera parte de Sudamérica, que él llega justamente, toca suelo sudamericano, es justamente en la parte de el origen, sería hoy, del río Orinoco, entre Colombia y lo que sería también parte de Venezuela. Pero Colombia es justamente el que le da origen a ese nombre porque él llega, o sea, toca suelo sudamericano, ¿verdad? Inicialmente ahí en la zona del río Orinoco, que es uno de los ríos más importantes en el norte de Sudamérica. Entonces, por eso se llama así. ¿Alguna pregunta sobre todo lo que vimos ahí en ese momento? ¿Alguna duda que haya quedado? Ante todo, perdón por hicimos un breve compendio ahí, ¿verdad? De lo que vimos hasta el día de hoy. Algo que no haya quedado claro, que hayan tenido una pregunta específica, ahora pueden hacerlo. Bueno, hoy comenzamos
a hablar de lo que sería ya cuando ellos van a comenzar a venir, ¿verdad? Principalmente entonces le consideramos el periodo de lo que es la conquista. Entonces aquí vamos a proyectar un ratito. Me indican ahí si se puede ver bien, se divisa bien, por favor. Se ve Sí, se ve perfecto. bien. Gracias, señor. Gracias. Bueno, llegaron acá los españoles, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ¿ellos qué tienen que hacer? Aparte que ellos van a conquistar, como origen conquista es toma el territorio mediante el uso y el ejercicio de la violencia, ellos van a conquistar las tierras. Por todo este periodo, la conquista del Paraguay, historiográficamente, va desde lo que va a llegar acá, que va a llegar el Don Pedro de Mendoza, en 1535 al 37, va a comenzar el periodo de la conquista, inicialmente del Paraguay, ¿verdad? Del Río de la Plata. Va hasta 1617, cuando se divide la provincia gigante de las Indias y Paraguay pierde su hegemonía política y geográfica principalmente dentro del Río de la Plata. Por eso vamos a estudiar hoy también, si tenemos tiempo hoy o si no en la próxima clase, que Asunción es el centro de la conquista en ese momento del Río de la Plata por su posición geográfica y por lo que conllevó también su fundación. Una vez que ellos llegan acá, van a fundar varias instituciones. Por eso hay que diferenciar instituciones políticas en España, instituciones políticas en América. Entonces, dentro de ese proceso, yo me estoy adelantando un poquito. ¿Por qué estoy siendo un poquito desordenado? Porque antes de hablar de todo lo que vamos a hablar nosotros, por ejemplo, vamos a hablar de los adelantados, de los gobernadores, de los virreyes, del rey inclusive, ¿verdad? Que son dos dinastías, el caso de los Habsburgo, después los Borbones. ¿Por qué yo me adelanto y hablo primero de las autoridades? Porque tenemos que conocer las características políticas, dónde estaban, qué hacían, cuáles eran sus funciones y la distribución de estas instituciones dentro de América. Eso tenemos que saber inicialmente para después hablar de quién era un virrey, ¿verdad? Cuáles son los principales virreyes, los gobernadores. Yo le voy a mostrar eso hoy, pero tenemos que hablar de eso, la de las personas, posteriormente, antes tenemos que hablar de la institución en sí. Bueno, entonces acá hay un esquema en donde podemos divisar las principales autoridades en división, en España inicialmente y en América posteriormente. Entonces, los españoles van a traer eso, esa idea que ellos tenían de su propio país, ¿verdad? De su propio estado, van a traer acá. La máxima autoridad, la más importante, era el monarca o rey. El rey en ese momento era conocido como una ideología política, inclusive la monarquía, como el absolutismo monárquico, o sea, el poder absoluto del rey en su persona, ¿verdad? Por eso justamente se conoce, después podemos ponerle varios adjetivos a esta monarquía, pero ¿quién le daba autoridad al rey? ¿De dónde el rey sacaba su autoridad para ser justamente un monarca? ¿De dónde tenía autoridad? ¿Quién le daba autoridad? ¿La Iglesia Católica le daba autoridad? No, ¿verdad? Inclusive muchas veces el propio papado estuvo sublevado al rey. Vamos a estudiar nosotros que durante el proceso, entre el año 1500 y el año 1600, hubo 5 papas. Evidentemente uno era el más importante, ¿verdad? Que nos referimos al papa que está en Roma, pero había varias partes del mundo que también querían tener papa, ¿verdad? Hablamos en la clase pasada de la reforma protestante, hablamos en su momento que estaba en ese momento una forma de conseguir dinero en la Iglesia Católica era la venta de indulgencias, el perdón de Dios mediante la compra directamente ese perdón a las iglesias locales y también estaba el caso de las personas que tenían ya dinero, principalmente la burguesía, que querían adquirir poder político principalmente. ¿Cómo lo hacían? Con la simonía. La simonía era la venta de cargos eclesiásticos. O sea, una persona que era muy adinerada podía ser papa solamente por el simple hecho de comprar ese cargo. Y ocurre, ¿verdad? Primeramente obispo, arzobispo, monseñor, inclusive cardenal, después para llegar a papa,
Se establecía eso, lastimosamente, dentro de esa estructura política muy corrupta de la Iglesia Católica durante ese proceso. Y después esto conllevó que el monarca también se centre su autoridad en qué, que era el representante, o sea, directamente de Dios en la tierra, era absoluto. Por eso la ilustración también tiene mucha relación del despotismo ilustrado, el despotismo, déspota, ¿verdad? Estamos hablando de una autoridad justamente autocrática, en el poder está centralizado en él, pero va a ser imposible que él sea la única persona que trabaje y que tenga toda la responsabilidad sobre las nuevas tierras descubiertas. Entonces va a ir delegando sus responsabilidades a quién, a varias instituciones, no a personas en sí, a la institución en sí. Entonces crea la Casa de Contratación y el Consejo de Indias. Aclaración de esto. Esto era hereditario, asimismo, y va a haber un problemón, ya le adelanto, el año 1700, cuando el rey eh, Carlos II, ¿verdad? No va a tener dinastía. ¿Por qué? Porque no va a tener herederos, y al no tener heredero va a haber un problemón a nivel de dinastía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no va a tener a quien dejarle el cargo, porque el cargo es justamente heredado por sangre. Entonces ahí la dinastía inicialmente de los Habsburgo, porque durante todo el proceso que nosotros vamos a estudiar ahora, hasta el año 1700 van a reinar los Habsburgo, porque esa es la dinastía de los reyes de España. De ese proceso hasta 1700 va a cambiar. Va a llegar a su primo lejano, Felipe d'Anjou, que Felipe d'Anjou era Felipe d'Anjou Bourbon, o sea, va a ser de origen francés, y ahí va a cambiar la dinastía española a una dinastía francesa. Y España va a llegar, va a tener una guerra de secesión, va a tener una guerra civil, en el año 1700 a 1713. Y ustedes dicen 1700, 1713, bueno, ¿por qué digo que tomen nota de esa fecha? Porque muchos acontecimientos van a ocurrir en esa fecha, en esta parte del mundo. ¿Por qué? Porque allá había problema. Y ni qué decir, ¿verdad? Cuando también va a haber problema. Sí, te escucho. Si quieren preguntar, sin problema pueden hacerlo. En la parte de 1800, cuando el máximo exponente de la política en ese momento va a ser un tal Napoleón Bonaparte, va a empezar a conquistar varios territorios anexos ahí en la parte de Europa, y eso también va a tener sus consecuencias posteriormente acá en el Río de la Plata y en toda América. Entonces, para que vean nomás que no es el azar, no es una casualidad, es causalidad todo lo que va ocurriendo dentro de la historia. O sea, no puede decir yo, esto ocurrió porque el azar, es la suerte. No, todo tiene su causa y su efecto. Entonces, ¿por qué ocurren? Porque en España hay justamente inconvenientes, ¿verdad? Bueno, entonces crean estas instituciones, Consejo de Indias, Casa de Connotación. En América, ya directamente acá, va a ser la autoridad más importante, va a ser el virrey. Se van a establecer inicialmente dos virreinatos, que van a ser los virreinatos durante los Habsburgo. Por eso en el programa ustedes pueden mirar a las personas que se conectan hoy recién como primera clase, y todos ustedes ya que están en las clases anteriores, ustedes saben que su Biblia, no sé, su Corán, la Torá, hablo de todas las religiones había y por haber, ¿verdad? El programa. Ustedes sí o sí tienen que tener ahí al lado de ustedes en cada clase su programa para ir tachando, ir mechando. No sé si a ustedes les gustan los colores, les gusta, vayan marcando su programa de lo que nosotros estamos dando para que ustedes vean, ah, ese ya dimos, eso ya estructuramos. Entonces, ustedes ya van estudiando de esa forma. La mejor forma de estudiar es estudiando con el programa. Yo ya tengo varios años de experiencia en esta parte del cursillo y les veo, inclusive ya estuve como interventor del examen de ingreso, ¿verdad? Y muchas veces les veo a los muchachos estudiar en ese preciso momento antes, día o momento antes del examen, ¿verdad? Horas antes del examen. Solamente vos tenés que llevar ese día, ahora, después Sergio va a dar un largo discurso, yo sé, ese tema, ¿verdad? Sobre el día en sí, el día de, ¿verdad? Pero eso es más un consejo personal que les doy. Ese día ustedes no tienen que leer, ese día no tienen más que mirar ni llevar su libro, ese día ustedes tienen que llevar su programa.
Tienen su programa y en su programa sí ustedes pueden leer y pueden estructurar qué parte y ustedes miran su programa y tienen que tener una visión ya tipo fotográfica o tipo video fotográfico, como quieran, de lo que estamos estudiando. Porque esa es la mejor forma personal, les digo, de estudiar historia, menos la relación en sí del contenido con lo que yo ya tengo dentro de mi conocimiento. Entonces, durante este proceso, el virrey va a ser la máxima autoridad en América, durante el proceso de los Habsburgo. Después, cuando lleguen los Borbones, van a crear más virreinatos, porque van a cambiar y van a ser un poquito más burocrático en ese sentido. También están las capitanías generales, en los territorios más complicados, principalmente cuando hay mucha violencia por parte de los indígenas que no se dejaban vencer y hacían una guerra continuamente con los españoles. Ellos hacían capitanías generales. ¿Qué significa eso? Que una persona con mucha autoridad, con mucho poder, de nombre capitán general, él va a tratar de sublevarles a esos indígenas revoltosos. Después está la audiencia o real audiencia, que es la parte más importante, la parte judicial. No están los magistrados, los jueces, ¿verdad? Y se establece la parte muy conocida hoy como poder, tipo poder judicial. Se realizaba la audiencia. Y después está el consulado, donde en varias partes también, de origen romano, esta institución, acá nosotros no vamos a tener eso como provincia española, pero sí vamos a tener esa autoridad, esa institución, cuando ya seamos independientes con la forma de gobierno, la llamada consulado, inicialmente doctor Francia con Fulgencio Yegros, el año 1813, y también el caso de, nosotros vamos a estructurar después, en 1841, el consulado de don Carlos Antonio López y Mariano Roque Alonso. Ese es llamado segundo consulado, justamente por ese ámbito. Y el cabildo, un ámbito muy importante. ¿Por qué? Porque el cabildo hace justamente que un fuerte sea o tenga el grado de ciudad. Y el 15 de agosto de 1537, por eso se funda el fuerte Nuestra Señora de la Asunción, y en 1541 recién ese fuerte va a ser ciudad. ¿Por qué? Porque se va a realizar esta institución que es tipo lo que nosotros conocemos en la municipalidad, para que hagan ustedes una analogía de las funciones que cumple el cabildo, y también una institución donde la gente alzaba su voz, principalmente para un ámbito local y regional, ¿verdad? Por eso cada zona geográfica tenía este cabildo que le daba la autoridad de tener una ciudad. Entonces, por eso vamos a ver después nosotros el hecho de una cosa de fuerte Nuestra Señora de Asunción y otra cosa ciudad de Asunción. Bueno, no sé si se divisa bien ahí, porque a veces sale un poquito pixelado, pero ahí vamos a ir bien, explicando brevemente. Entonces, dentro de lo que sería España, ¿por qué nomás les pongo este esquema? Para que ustedes vean diversas formas, ¿verdad? Para que ustedes, hay gente acá que le gusta la parte visual, hay gente que le gusta la parte ilustrativa, ¿verdad? De colores, bueno. La idea es que ustedes estudien de diversas formas, entonces, por eso tratan lo posible de hacer esquemas y mapas conceptuales para que se entienda mejor, ¿verdad? Tenemos el Consejo de Indias, todo, y la Casa de Contratación. Estos tres nos referimos a la parte de España. El virrey, la máxima autoridad, representante directo del rey, tiene atribuciones jurídicas y ejecutivas. El virrey está por debajo, por eso es vi con B corta. No es vi con B larga, que significa doble, ¿verdad? No. Este es vi con B corta porque se refiere a la autoridad que está por debajo. La cosa que muchos, por ejemplo, dicen vicecampeón, nadie quiere decir, ¿verdad? Nadie quiere decir vicecampeón, ¿verdad? Porque perdió en la final, evidentemente. Entonces, es vicecampeón, la persona que perdió. Entonces, el vice es la misma cosa acá, el vi. ¿Por qué? Porque está el rey y la autoridad nominal del rey. En el territorio, por ejemplo, que hay dos virreinatos que va a ser México y Perú, va a ser la máxima autoridad en ese territorio. Imagínense, nosotros dependíamos del virreinato del Perú, lejísimo geográficamente. Tardamos en solucionar un problemita que teníamos acá de 8 meses a un año. Se llegaba al Perú. En ese momento era muy, pero muy extenso, muy lejano el lugar, y nosotros dependíamos de ese lugar justamente como virreinato. Estamos viendo las dificultades que eso trajo consigo. La Real Audiencia, dijimos, la Tribunal de Justicia, ellos le van a enviar posteriormente también acá, muy importante, en la época de la Revolución Comunera, a un tal José Antequera y Castro, la Real Audiencia. Nosotros dependíamos en ese momento de la audiencia de Charcas, una ciudad vecina,
a Lima. Todos los documentos justamente judiciales del Paraguay estaban en ese momento en Charcas, y después de que el Paraguay va a depender del Buenos Aires, el Virreinato del Río de la Plata, creado en 1776 recién. Imagínense, durante todo este proceso, hasta 1776, nosotros dependíamos del Perú. Recién en ese año que acabo de nombrar, nosotros dependimos de Buenos Aires. O sea, muchísima diferencia ahí, el aspecto geográfico principalmente. Gobernador y capitán general es similar al gobernador, enfatiza su función militar. Ya hablamos de eso, por eso se llama justamente capitán general. Funciones gubernativas, el caso del corregidor, mucho más violento que el capitán general. Los corregidores son tipo más zonales. Capitán general un poquito más extenso en su geografía, en sus funciones. El cabildo, ya dijimos, le da la jerarquía de ciudad a un aspecto geográfico zonal. Y también es tipo el lugar donde la gente alzaba su voz, ya sea a favor o ya sea en contra de las políticas de gobierno en ese momento del virrey. La mayor parte de las veces a favor, ¿verdad? Porque después sí ya se va a tomar como un bastión político, porque una cosa es tener voz y otra cosa es tener voto. Vamos a ir viendo justamente cuando hablemos del cabildo. Bueno, el Real y Supremo Consejo de Indias se crea en el año 1523 a 1524. Ambos años están correctos. En este Consejo de India, su nombre lo dice, Real y Supremo. Si dice Real y Supremo, su nombre, ¿qué me quiere decir? Que depende directamente del rey. La mayor parte de las veces, el rey acá le colocaba, ¿verdad?, a sus amigos, le colocaba justamente a sus consejeros más importantes, por eso se llama Consejo de Indias. Estaba en la ciudad donde era el centro de las principales salidas de las expediciones, nos referimos a la ciudad de Sevilla. Por eso, actualmente en Sevilla, pregunto si alguno de ustedes ya fue a Sevilla, ya fue a España. Por ahí pregunto si alguno de ustedes visitó esa hermosa ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué pregunto eso? Porque ahí está actualmente el Archivo General de Indias. O sea, todos los documentos emanados de esta institución para con América, en ese momento dijimos que ya no le vamos a nombrar más tanto América, vamos a llamarle Indias, están ahí hermosos aspectos, archivos, ¿verdad? La gente que le gusta la historia ahí digamos, se vuelve loco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí tenés muchísimas cosas que estudiar, muchísimas cosas que divisar, y también es el centro de este proceso, de la conquista y colonización de España hacia el territorio americano. Bueno, ¿de qué se encargaba este Real y Supremo Consejo de India? Primeramente, de hacer las leyes, asimismo. Una ley muy importante que va a llegar acá, justamente ya después de don Pedro de Mendoza, va a ser la Real Provisión del 12 de septiembre de 1537. Anoten más el nombre, esa Real Provisión del 12 de septiembre de 1537. ¿Por qué? Porque de este va a ser emanada, va a ser la emanada de este Real y Supremo Consejo de Indias, va a llegar ese documento que va a ser muy importante para la historia del Paraguay en esta parte de la conquista y la colonización. Después vamos a ir revisando qué era esa Real Provisión. Visitas y juicio de residencia se encargaban de hacer justamente el juicio de residencia, es la rendición de cuenta que se hacía principalmente si los funcionarios cumplían la función por la cual fue contratado. Principalmente ellos hacían, recuerdan que el documento que no sé, le unía jurídicamente a Colón con España era la capitulación, ¿recuerdan, verdad? Capitulación era tipo un contrato entre los exploradores o los conquistadores y los propios monarcas. Sí, escuché si alguien quiere preguntar algo. Lo escuché mal. Ustedes sin problema me pueden interrumpir, gente, sin problema. Pueden levantar su micrófono y pueden preguntar en el momento que ustedes crean pertinente. No hay problema de eso. Yo quería hacer una pregunta, pero no, Sí, decime. no fui la que habló. Ah, Eh, decime. Sí. ¿Qué era lo que querías que anotáramos? La El Real nombre de él. Provisión, sí, Real Provisión del 12 de septiembre de 1537. ¿Por qué dije que anoten esta Real Provisión? Porque va a ser muy importante para la historia del Paraguay y van a ir relacionando ustedes. Anoten más eso, Real Provisión
del 12 de septiembre de 1537 y van a relacionar con muchos acontecimientos que van a realizarse en Paraguay ya dentro de un ratito, ¿verdad? Dentro de la siguiente diapositiva que les voy a mostrar, ya vamos a entrar con don Pedro Mendoza, que va a ser el primer adelantado, y ahí ya ustedes van a relacionar ese documento muy importante. Acá como paraguayos, y acá veo que hay una compañera también, no sé si por su tonada, ¿verdad? Extranjera, y también a uno de ustedes, si son extranjeros, van a ver que el paraguayo de por sí, una sola vez, por ejemplo, tenía que usarse esa real provisión. Y ustedes, si dicen, una vez tenía que usarse, me imagino que se usó una vez nomás, ¿verdad? ¿Ustedes qué creen? ¿Una vez nomás se usó? Obviamente, seguro se habrá usado en algún momento. Se usó 32 veces. Sí. El documento dice que tiene que usarse una sola vez y se usó 32 veces. Por eso es muy importante dentro de la historiografía paraguaya esa real provisión, porque decía que había que nombrar gobernador de entre los muchachos que estaban ahí, ¿verdad? De entre los conquistadores, en ausencia, después vamos a ir explicando por qué, ¿verdad? De Fulgencio, no de Fulgencio, de Juan de Ayolas. Pero ¿por qué se utilizó tantas veces? Porque la incipiente democracia que va a ser ese pequeño documento. ¿Por qué? Porque estaban lejísimos, estaban de 8 meses a 12 meses, ¿verdad? O inclusive más, podía ser emanado un documento de Lima, un documento del Perú. Entonces la gente acá se manejaba solo prácticamente. Se manejaba solo, estamos lejos geográficamente de lo que viene a todo el Perú. Entonces por eso muchas veces nosotros acá nos manejábamos con ese documento, con esa real provisión que una sola vez tenía que usarse, la producción más de 32 veces. Y vamos a explicar por qué posteriormente. Bueno, ¿qué hacía este Real y Supremo Consejo de Indias? Ordenanzas, reales cédulas o real provisión. Ahí por eso les dije que ese documento viene de acá, firmó el rey, ¿verdad? Pero viene de acá, ellos le aconsejaron eso. También es lo que la última, no, no es la última, sería la penúltima autoridad antes de llegar al rey, por un conflicto judicial que hay. Por ejemplo, la Real Audiencia emite un comunicado, una sentencia, vos podés apelar al Real Supremo Consejo de India, cosa que nunca llegaba, ¿verdad? Estamos hablando de la burocracia al momento. Y la última autoridad a la cual vos podías apelar, evidentemente era el rey, ¿verdad? Que imposible que llegue un documento al rey, acá ya también era muy difícil que llegue, pero podía llegar, ¿verdad? Dependiendo de la parte política. Acá también se van a proponer leyes a favor de los indígenas principalmente, aparte de la encomienda, que vamos a explicar después a qué se refería eso. Bueno, sí, impuestos, claro. Hay que recaudar, hay que recaudar. ¿Cómo recaudó algunos impuestos que van a realizar los españoles aquí en las Indias? Van a ser estos? Algunos, ¿verdad? Hay muchísimos, ¿verdad? La alcabala grababa la compra-venta de bienes, muebles e inmuebles, permutas, o sea, trueque, donación y préstamo. Imagínate vos donás algo, tenés que pagar. Vos alquilás algo o arrendás algo, tenés que pagar. Vos haces un trueque, tenés que pagar. Estamos hablando de trueque mediante el uso de ejercicio de la moneda, ¿verdad? Porque acá nosotros vamos a tener como, principalmente en Paraguay se va a utilizar mucho, por eso la moneda de la tierra, que es el caso de la propia tierra cuando vos cosechás, cultivás, por ejemplo, un kilo de hierba por tal cosa, un kilo de algodón por tal cosa. O sea, directamente trueque o permuta por moneda de la tierra. Por eso la mayor parte de lo que ustedes ven acá como impuestos se refiere justamente al comercio y se refiere a la producción. ¿Por qué? Porque poco se utilizaba la moneda en sí, me refiero a la moneda metálica y el valor de ella durante todo este proceso. La mayor parte de las veces se utilizaba directamente el fruto que sale de la tierra. Después tenemos el amofarifazgo, impuesto aduanero, importación y exportación de productos, principalmente en el monopolio comercial se utilizaba mucho, porque estaba totalmente prohibido que haya comercio entre las propias colonias. Las colonias tenían que comerciar directamente con España. Inicialmente fue eso, se llama monopolio comercial. Después con los Borbones va a cambiar esto. Los Borbones van a querer más comercio, más dinamismo y van a reformar lo que sería la aduana. Las derramas, cuando hay inundación, cuando hay sequía, se le obligaba a los ciudadanos, a los colonos en ese momento, pagar este impuesto. ¿Para qué? Para que en caso de que haya un problema, ¿verdad? Supuestamente se tiene que buscar la forma de solucionar económicamente. Todo mentira, ¿verdad? Estamos hablando de todo esto en papeles, todo esto
costó muchísimo llevar a cabo, no es que así nomás, ¿verdad? Y la media nata ustedes van a relacionar mucho con nuestra idiosincrasia paraguaya, ¿verdad? Me refiero a la idiosincrasia de nuestros partidos políticos. ¿Por qué? Porque la media nata grababa los sueldos de los funcionarios, la mitad del primer sueldo durante el primer año. O sea, vos sos funcionario público durante un año, la mitad de tu sueldo se va al Estado, se va en ese momento, ¿verdad? A la monarquía, en ese momento, a la corona española. Y podemos relacionar mucho, ¿verdad? Con la parte política actual paraguaya, ¿verdad? ¿No? Hace muchos años atrás, en el cual muchos cargos políticos dentro de la parte partidaria tenían esta opción, ¿verdad? Para que el partido pueda subsistir, principalmente los partidos pequeños, hacían esa acción justamente para que los funcionarios puedan aportar en su momento, ¿verdad? A que ese partido no desaparezca económicamente. O sea, ven acá que eso ya tiene ya origen en la colonia. El estanco, el impuesto que fue netamente utilizado acá en Paraguay sobre el tabaco, era un lugar, tipo una oficina, donde se llevaba el tabaco para posteriormente ser secado, ser madurado y después ser distribuido a nivel, en ese momento, zonal o regional. Entonces, y también en ese momento no era solamente, ¿verdad? Acá se utilizó mucho el tabaco, pero a nivel de las Indias se utilizó también sobre el papel, sobre también los naipes que utilizaban muchísimo acá, ¿verdad? Acá vamos a ver viendo que sí o sí, timbero los muchachos, ¿verdad? Timbero, sí o sí una forma de diversión en el caso de los naipes y no solamente diversión, ¿verdad? Hay muchos documentos judiciales que muchas timbas literalmente eran de vida o muerte, ¿verdad? O sea, si vos perdías ahí, era la apuesta, eran inmensas, muchas veces inclusive no era solamente las casas, apostaban su propia vida, ¿verdad? Muchas veces, en el caso de la timba. El diezmo, muchas veces nosotros asociamos el diezmo a las iglesias cristianas evangélicas, principalmente, pero estamos hablando en ese momento las iglesias zonales o las iglesias regionales que se van a ir habilitando en varias partes de lo que sería hoy el territorio paraguayo y también el territorio sudamericano, no tenían forma de subsistir. ¿Por qué? Porque no había forma, las órdenes religiosas no tenían dinero. Entonces, los propios colonos eran los que aportaban económicamente para que esta iglesia pueda subsistir. Me refiero a la iglesia católica en ese momento. Entonces, impuestos a los productos agrarios y ellos, la iglesia católica vendía eso para obtener un poquito de dinero. Eso se llamó el diezmo en ese momento, era el 10%, ¿verdad? Pero es una forma de decir el diezmo, porque en realidad era tipo una forma muy específica que oiga, no, esto decimos que ustedes pueden aportar, ¿verdad? Pero la gente aportaba más o menos en relación al 10%. Bueno, pues viene la casa de contratación. A ver, una cosa real y Supremo Consejo de Indias. Su nombre lo indica. Toda la parte normativa, las leyes principalmente, ¿verdad? Y la casa de contratación, ¿a qué se va a dedicar? Va a dedicarse netamente a lo que sería ya las personas que van a venir, por qué van a venir, las rutas que se va a realizar dentro de las expediciones, por qué se van a ir a esa zona, serían los objetivos de cada ruta. Entonces, las funciones son comercio, claro, la parte económica, control del tráfico, la flota. Recuerdan que en ese momento, durante todo este proceso, hasta 1700, todo este proceso hasta el año 1700, ¿cómo venían los españoles? Venía un solo barco. No, ¿verdad? Venían en flotas. Flotas nos referimos a mínimo 3 a 5 barcos. No podían venir solos. Venían de 3 a 5 barcos, mínimo. En algunos casos mucho más, ¿verdad? Como vamos a ir hablando inclusive de la parte de Don Pedro Mendoza cuando llegó acá, 15 barcos, ¿verdad? Bueno, vamos a ir viendo eso. ¿Por qué? Porque la idea era justamente hacer una expedición gigantesca, por eso se llama flota, porque vamos a explicar después de eso cuando hablemos ya de la parte de la navegación. No era muy fácil navegar. No todos los barcos llegaban, ya sea por problemas de tormenta, ya sea por problemas de abastecimiento, ya sea problemas también de los enemigos comerciales que tenía España en ese momento. Yo siempre le digo a los alumnos, cuando hablo de esta parte, los piratas del Caribe, ¿verdad? Los piratas del Caribe existieron, claro que sí,
pero no es Jack Sparrow y compañía, ¿verdad? No es Capitán Barbosa y compañía, no. Los piratas del Caribe existieron, ¿por qué? Porque esa zona era netamente tierra de nadie. Inclusive, los piratas hicieron una tipo república, ¿verdad? En la zona de Nassau, hoy todavía existe esa zona ahí en Nassau, que está lo que en su momento consideraban la capital de los piratas, que es el caso de Port Royal. Port Royal está hoy bajo agua, ahí entre la zona de Jamaica y las Islas Vírgenes, ¿verdad? En la zona de Hawái, existió eso, existió esa zona. Es real que ellos trataban lo posible de comerciar, sí, pero ellos qué hacían, se surtían prácticamente de todo el oro español. Por eso España tenía que proteger su inversión, por eso tenía barcos de guerra, por eso tenía barcos dentro de esa flota, tenía barcos de guerra literalmente. Y después los piratas se van a ir ayornando nuevos tiempos. ¿Ahora qué van a hacer? Van a tener bandera inglesa, a eso se llamó corsarios, ya no eran piratas, eran corsarios, ya eran piratas de alto nivel, ¿verdad? Porque ellos van a guerrear en contra de España, pero a favor de la colonia, o sea, la corona inglesa. También hacían a favor de la corona francesa, en favor de la corona portuguesa, ¿verdad? Al mejor postor hacían los muchachos, ¿verdad? Existió entonces eso. Por eso justamente ellos navegaban inicialmente en flota. Después va a cambiar esto cuando van a venir los Borbones, que ellos van a aplicar barco de registro. O sea, una persona podía tener un barco y ya podía navegar directamente a las Indias. Se va a cambiar esa idea. Encargado de registrar, inspeccionar y controlar el flujo de inmigrantes. Sí, eso era muy difícil, muy complicado. Y la vez pasada hablamos en la clase que los expedicionarios que llegaron con Cristóbal Colón, ¿de qué calaña eran? Sí, hablamos, ¿verdad? La peor calaña de Europa en ese momento, muchos de ellos condenados a muerte. ¿Por qué? Porque se iban a un viaje que no sabían prácticamente que iba a tener éxito, ¿verdad? Estamos hablando de un viaje que era de mucho tiempo también. Entonces, el flujo de inmigrantes que realizaba la casa de contratación eran las personas que se iban de España a las Indias. Y muchos de ellos literalmente no tenían forma de escribir, forma de leer, o sea, ellos entraron directamente sin ser parte de los registros reales de esto. Por eso vamos a saber nosotros, por ejemplo, el caso de las expediciones que van a llegar, don Pedro Mendoza llega acá con 1.500 hombres. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que son 1.500 hombres? Por esta casa de contratación, por los documentos que nos dicen cuántas personas aproximadamente van llegando. Recuerden que yo les dije, de 30 personas ya cómodamente, ¿verdad? Entrar en una carabela, en una nao podían entrar 50 personas, entonces aproximadamente para que ustedes vean, pero muchas veces no era así, ¿verdad? Muchas veces estaban apilonados en el barco y los muchachos se iban sin saber lo que les esperaba, ¿verdad? Bueno, y ahí va el problema después del abastecimiento. Ahí hay muchos problemas, personas que se van a colar también dentro de las expediciones sin ningún tipo de función específica, ¿verdad? Bueno, hay muchísimo. Vamos a ver cuando entremos a parte mucha historia sobre eso. Recaudar el quinto real, que es un impuesto netamente para el rey de parte de las exploraciones, ¿verdad? Las exploraciones llegaban acá y una vez que ya volvían a España tenían que recaudar el quinto real. Bueno, acá vemos instituciones Yo en América. tengo una pregunta. Sí, te No, escucho. no tiene mucho que ver con el curso de todo esto, pero ¿de dónde eran originarios esos piratas? Sí, los piratas eran originarios de las expediciones, eran traidores. Ellos no realizaron su propia, la ruta que dijimos. Por ende, ellos no podían volver a España, porque al volver a España o al volver a sus lugares de origen, ellos eran apresados. ¿Por qué? Porque era considerado una traición no cumplir con el contrato, o sea, no cumplir con esa capitulación. Ellos tenían que hacer sí o sí la ruta que ellos tenían estipulada, pero muchas veces la codicia y principalmente las noticias de oro y piedras preciosas en otras partes del mundo, ellos le va a llevar por otro lado totalmente. Y en ese momento pues, no se sabía, no tenían noción específica del territorio en el cual ellos llegaban. Entonces ellos le preguntaban a otra persona, ¿sabes que yo le he visto a fulano? ¿Sabes que yo me encontré con fulano? Y ahí ocurre, ¿verdad? Y eran traidores principalmente, entonces por eso ellos no podían, por eso se llamaban la palabra forajido, ¿verdad? Ellos hacían justamente el lugar ahí donde estaban. Entonces ellos no tenían una patria fija, entonces ellos literalmente hacían sus reglas, sus leyes ahí en la zona
Y ustedes pueden, eso, a mí me gusta también eso porque mucha gente le gusta, ¿verdad? Hablar sobre los piratas. La gente tiene esa noción de los piratas, además, por eso nombre esta serie de Disney, porque literalmente no eran nada bueno que digamos, ¿verdad? Los piratas eran la peor calaña que puede existir. El más importante no es Jack Sparrow. Si le gusta y si te gusta esta parte, vos podés averiguar un poquito más. Se llamó Francis Drake, que se escribe, que era tipo el gobernador de Port Royal. Port Royal, que es la capital de los piratas, ¿verdad? Entonces, si quería averiguar más sobre eso, puede hablar, mirar a Francis Drake, que era, no es Barba Negra, no es, no es Barba Roja, no, no. Francis Drake, nombre y apellido de uno de los más importantes piratas de 1600 a 1700. Según Bueno, tengo entendido, también la vida del pirata era, pero horrible. Era, totalmente. o sea, según tengo entendido también los orígenes de los piratas ingleses. Era más o menos que la vida del navegador en general marítimo es que era sufrido. Y supuestamente por muchas de las políticas que tenían los capitanes de barcos, eran tiránicos más o menos. Y la vida de piratería era tipo, mira, vas a tener plata y no vas a tener más que responder al capitán ese adulaque. Al final terminaban peor otra vez. Sí, señor, también hay muy importante lo que está diciendo, porque también se aplica como la vida de no pertenecer a ninguna autoridad. Anarquía, ¿verdad? No pertenecer a la ausencia de Estado, o sea, no depender de ninguna república. Yo soy pirata, no soy de Inglaterra, no soy de España, de Portugal, así mismo. Y ellos por eso se crean justamente esa zona, y ellos crean, después Inglaterra va a querer tener dominio de ese lugar, invade muchísimas veces. España no se acercaba tanto, pese a que tenía muchos inconvenientes, ¿verdad? Por la logística en sí, y va a haber una lucha continua ahí de las colonias, o sea, de las coronas, perdón, con relación a esa zona. Por eso esa zona del Mar Caribe es una zona muy conflictiva, política, geopolítica, comercial, bueno, todos los adjetivos que ustedes quieran, pero principalmente es porque era una zona que sí o sí tenía que pasar. Principalmente era imposible evitar ese lugar, o sea, sí o sí tenía que pasar en algún momento y por eso esas islas y eso también muchísimas islitas tenía. O sea, tenían lugares donde ellos donde esconderse sin ningún tipo de problema y ellos utilizaban como eso como punta de lanza, ¿verdad? Esconderse en las islitas. Literalmente era así. Sí, pero es apasionante, a mí me gusta mucho. Podemos, por eso digo, ustedes me dan, me dan un poquito de cuerda, ¿verdad? Podemos hablar largo y tendido el tema porque a mí me apasiona mucho también eso. Sobre el Porque, tema, sí, yo recomiendo mucho, aunque el canal es en inglés, ¿verdad? Los dos, pero un canal que se llama Salmonella hizo un video justamente sobre cómo la vida de pirata era horrible. Y otro también que es muy interesante, si es interesante el tema, es CGP Grey, que hizo sí, un señor. video sobre la política de los piratas y cómo era así un proceso súper democrático. Y era así porque si no eras democrático, pues te echaban, porque ahí no hay tipo, yo soy capitán y ya está. Muy, muy Sí, interesante los señor. dos videos, si le interesa el tema. Sí, señor, sí, mismo, excelente. A mí me apasiona. Por eso te digo, si vamos a hablar largo y tendido, no voy a hablar de esta parte en sí, ¿verdad? Porque es apasionante, me gusta mucho esa parte. Y también, porque muchas veces pues, la gente dice toda la parte política, ¿verdad? De España, pero tenemos que hablar sí o sí de los corsarios, tenemos que hablar que no fue tan fácil esto, ¿verdad? Y muchos pues dicen, ¿por qué España no es el mejor país del mundo, ¿verdad? Después de todo el oro y plata que llevó, y no llevó tanto, ¿verdad? O sea, no llegó mucho oro y plata a España por varias circunstancias que estamos nombrando. Bueno, con otra pregunta pueden hacerlo sin problema. Sí, si le gusta el tema de la piratería, como dijo el compañero, literalmente podemos hablar mucho, a largo y tendido del tema, pero podemos sin problema. Podemos inclusive compartir información sobre el tema sin problema. Bueno, acá tenemos un personaje que en muchos libros no está directamente. Este es el primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela. ¿Y por qué? ¿Qué a mí me importa, profesor, que me digas quién es el primer virrey del Perú? Paraguay perteneció hasta el año 1776 al virreinato del Perú. Por eso es muy importante este personaje. ¿Quién era el virrey? La máxima autoridad nominal del propio rey, pero en un territorio determinado, tenía atribuciones ejecutiva, administrativa, legislativa, judicial, militar. O sea, todas las atribuciones que vos le puedas nombrar tenía el caso del virrey. Entonces,
En el virrey, como dice ahí la imagen, por costumbre a partir de 1547 se nombraba a los miembros de la nobleza castellana. O sea, inicialmente los virreyes eran nobles. Me refiero a duque, archiduque, conde. Ustedes van a ver que todavía esos títulos nobiliarios se aplican en México y se aplica todavía en Perú. O sea, el cargo, el título, por así llamarlo, existe todavía. Y eso ya va de generación en generación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese momento vinieron ellos de Castilla y se quedó el título. El título de duque, archiduque, conde, se quedó. Eran por eso personas aristocráticas de España que llegan directamente y se establecen, ¿verdad? Inicialmente en México y en Perú. Por eso estas personas son de clase noble. Y el virrey, lo único que podía o tenía que tener una relación directa era con el Consejo de Indias. En la casa de contratación era directamente la parte de las exploraciones. Lo que hacía el virrey directamente se iba al Consejo de Indias y del Consejo de Indias se iba directamente al rey. Así estaba estipulado de forma jerárquica, ¿verdad? Y ahí tenemos Poder Ejecutivo, ¿verdad? La Hacienda, comandaba el Ejército, ¿verdad? Patronato indiano significa que es la máxima autoridad con relación también a los indígenas. Tesoro, acuñación de monedas, por eso ellos eran conocidos, porque ellos acuñaban la moneda con su rostro, ¿verdad? Y mando supremo fuerzas del mar y tierra. También cuando ellos iban a conquistar nuevas tierras, eran directamente las personas que iban a gerenciar la parte militar. Dos virreinatos, hasta principalmente la asunción de los Borbones, me refiero al año 1700 en sí, va a haber en América. Virreinato Nueva España, que va a ser Virreinato de México, así se va a llamar Nueva España, y Virreinato del Perú. Dos virreinatos van a haber hasta el año 1700 que van a asumir los Borbones. O sea, entonces la pregunta sería, durante la dinastía de los Habsburgo, ¿cuáles eran los virreinatos? Este y este. Acá tenemos entonces cuáles son. Y como pregunta sería, el primer virrey del virreinato del Perú fue Blasco Núñez de Vela. Ahí tenemos quién fue. ¿Por qué es muy importante? Porque los profesores son pesados, ¿verdad? Muchas veces, y siempre les gusta el primero y el último, ¿verdad? O sea, sí o sí tienen que saber el primer virrey, el último virrey, ¿verdad? Bueno, eso sí o sí tienen que saber porque esas son preguntas que siempre salen en los exámenes de ingreso. No sé por qué, ¿verdad? Pero los profesores de historia siempre les gusta entre el primero y el último, ¿verdad? Entre la mitad y eso no tanto, ¿verdad? Pero el primero y último sí o sí. Bueno, acá tenemos ya, yo ya me voy a adelantar un poquito, ya les dije cuando comencé la clase de hoy, a la dinastía de los Borbones. Les voy a explicar, vamos a hablar de las reformas borbónicas sin problema porque ahí sí están en el programa. Reformas borbónicas, pero me tengo que adelantar porque estamos hablando de los virreinatos, ¿verdad? Hasta el año 1700, que van a asumir los Borbones, termina con el Tratado de Utrecht, ¿verdad? Toda la guerra civil que va a haber en ese momento en España, entre los Habsburgo y los Borbones, ganan los Borbones, asume Felipe d'Anjou como Felipe V, el primer rey de los Borbones. Entonces, a partir de ese momento, se van a realizar varias reformas, entre ellas la parte política, y se van a agregar dos virreinatos a los que ya había, que va a ser el virreinato de Nueva Granada, nos referimos a esta zona. Nueva Granada nos referimos a lo que sería la zona de partecita del Perú, nos referimos a Ecuador y nos referimos a parte de Colombia y Panamá. Capitanía General de Venezuela se va a quedar, ¿verdad? Porque van a ser muy conflictivos los indígenas, entonces va a ser una capitanía general. Después el virreinato del Perú se va a dividir. ¿Por qué? Porque era gigantesco, ¿verdad? Inicialmente. Entonces se va a dividir y se va a crear el virreinato del Río de la Plata en 1776. Y ahí va a depender Paraguay de ese virreinato, conjuntamente con la parte de Uruguay, lo que sería después, ¿verdad? Posteriormente, territorio uruguayo, parte de lo que sería posteriormente territorio boliviano, porque Chile, una parte también va a ser el virreinato del Perú, otra parte el virreinato del Río de la Plata y otra parte van a formar ellos lo que sería la zona de Maipú y la propia Santiago, la Capitanía General de Chile, porque también igual como esta, va a tener muchos inconvenientes los indígenas para ser sublevados. Lo mismo caso Capitán General de Guatemala, Capitanía General de Cuba. Entonces la pregunta sería,
cuáles fueron las capitanías generales durante el periodo de la colonia. Cuba, Guatemala, Venezuela y Chile. Nos referimos, también tenemos que incluir ahí a Centroamérica, ¿verdad? Y América Insular, el caso de Cuba. Entonces el virreinato de Nueva España, que es esto, ¿verdad? Va a continuar igual, va a continuar igual. Eso no se extinguieron, no desaparecieron los virreinatos anteriores. Me refiero al Perú, continúa. Y Nueva España, ¿verdad? Que sería México, continúa. O sea, se agregan estos dos virreinatos. Y como pregunta, después vamos viendo esta parte, ¿quién era el gobernador de la provincia del Paraguay a la creación del virreinato del Río de la Plata? Un gobernador que, si ustedes están ahí en la zona de San Lorenzo, por nombre le van a conocer muy bien. ¿Conocen el Shopping Pinedo? Seguro conocen, ¿verdad? ¿Por qué se llama así ese shopping? ¿Quién sabe el nombre completo del shopping? Shopping se llama Pinedo, ¿verdad? Pero es el apellido nomás del gobernador. El gobernador de la provincia del Paraguay, durante la creación del virreinato del Río de la Plata, va a ser Agustín Fernando de Pinedo. ¿Por qué digo San Lorenzo? Porque en San Lorenzo hay muchas instituciones, hay avenidas, hay calles, ¿verdad? Que llevan ese nombre de una persona muy importante dentro de acá de la ciudad de San Lorenzo. Yo acá porque yo estoy viviendo actualmente en San Lorenzo. Entonces, hay muchas instituciones educativas que llevan el nombre Agustín Fernando de Pinedo. Bueno, las prohibiciones de los privilegiados. Para ser funcionario de la corona española, me refiero a virrey, gobernador, capitán general, o sea, ser funcionario público, ¿verdad? Vos no podías hacer qué cosa. O sea, tenía prohibido hacer que lo que contraer nupcias, o sea, con una local, por ejemplo, si vos querías ser gobernador de la provincia del Paraguay, no podías casarte con una persona que viva acá en Paraguay, ni que con una mujer, ¿verdad? Posible. Eso no estaba permitido. Vamos a explicar por qué posteriormente. No podías adquirir bienes, tierras dentro del lugar donde vos vas a gobernar. No podías adquirirlo. Y tampoco podía tener comercio directamente o empresas que facturen dentro del lugar donde vos vas a gobernar. ¿Por qué decimos esto? Porque esto va a ser una de las causas posteriormente en el año 1500, o sea, 1700, perdón, de lo que sería la revolución comunera. O sea, acá vamos a ver las causas, características de lo que sería la revolución comunera. Y a ustedes ahí van a estudiar, y vamos a estudiarle a un tal Diego de los Reyes Balmaceda, que va a ser un gobernador que todo esto va a tener el tipo. Se va a casar con una paraguaya, va a tener tierra acá, va a comerciar directamente con Buenos Aires, o sea, todo lo prohibido el tipo va a hacer. Y nosotros no nos vamos a callar, ¿verdad? En ese sentido, digo nosotros, en el sentido de los paraguayos, en ese momento van a alzar el grito al cielo, pero principalmente el grito a la audiencia de Charcas. Y hablando de audiencia, la parte judicial, ¿de qué se encargaba la parte judicial? Vemos acá las audiencias más importantes. México, ¿por qué? Por el Virreinato del México, ahora Nueva España. Lima, Virreinato del Perú. Bogotá, 1549, ya serían las hoy capitales. Estamos hablando de, miren el año. Estamos hablando muchísimo tiempo atrás. Hoy, México sigue siendo capital, ahora México DF. Lima, hoy es capital del Perú. Bogotá, hoy es capital de Colombia. Y Buenos Aires, hoy es capital de Argentina. Vemos que la Real Audiencia, en la mayor parte de los países, hoy son las capitales, literalmente políticas, de los estados de Sudamérica, ¿verdad? Lo que estamos refiriendo acá. ¿Qué hacía? ¿Cuál es la función de la Real Audiencia? Tribunal de apelación, dijimos ya, ¿verdad? Hacia la parte judicial principalmente. Se ocupaba de los pleitos con los indígenas, la parte de la encomienda. Juzgaba todo lo que sea la parte de los impuestos. Si vos no pagabas, se te juzgaba directamente. Y los delitos eclesiásticos, principalmente en la parte política de los delitos eclesiásticos, y trabajaba a favor de los pobres, desvalidos, y aquellas personas que tenían inferioridad de condición social. ¿Verdad? Suena lindo, espectacular, ¿verdad? Pero esto es netamente en papeles. Todo no ocurrió para nada en la realidad. En los papeles tenía que trabajar, ¿verdad? Por los que son desprotegidos sociales, principalmente los mestizos. Nos referimos a los mulatos, nos referimos a los zambos, nos referimos a los cuarterones, nos referimos a los salto atrás,
Después voy a explicar yo esto a qué se refiere cada una de estas palabras cuando nos organicemos la parte y llegamos a la parte social dentro de la colonia. Acá vemos el cabildo. Cabildo era una institución, no era popular, ¿verdad? Porque no eran electos directamente de forma democrática, no, no era democrático. El virrey, conjuntamente con el gobernador, elegían a las personas que formaban parte del cabildo, pero era la voz del pueblo, o sea, porque eran personas de la zona. En aspecto regional, muy importante, dijimos, le daba la autoridad a un fuerte o a una colonia de llegar a ser ciudad. O sea, cuando se fundaba el cabildo, allá obtenía el grado de ciudad. Por eso es muy importante la fundación del cabildo. En este caso nosotros vamos a hablar después de la fundación del cabildo de Asunción. Bueno, ¿qué tenía este cabildo? ¿Qué daba por sí este cabildo? Intervenían en la distribución de tierras, ponían impuestos, policía, normas, aseo personal, aseo público, perdón. Vemos toda esa parte, era lo que sería una municipalidad. Totalmente, hoy podemos relacionar esa parte a lo que sería una municipalidad. ¿Cuáles eran los tipos? Cabildos abiertos y cabildos cerrados. Cabildos abiertos eran cabildos en el cual toda la población podía participar, se hacían en una esplanada principalmente, del cabildo o de la catedral más importante de cada una de las ciudades, y la gente ahí podía debatir, podía hablar, vos podías tener voz, pero no voto. ¿Quiénes tenían voto? Los miembros del cabildo. Alcalde de primer voto, alcalde de segundo voto, 4 regidores y 3 oficiales reales. Esas eran las autoridades del cabildo, autoridades pagadas. Inclusive había un oficial real que se llama alférez real, que inclusive él tenía uno de los trabajos un poquito más fácil que se puede aplicar, ¿verdad? Era el portador del estandarte del cabildo. O sea, el cabildo tenía un estandarte, ¿verdad? Él era el portador cuando inclusive había reuniones o cuando se hacían inclusive las reuniones afuera de un cabildo abierto. El cabildo cerrado, entonces participan solamente los integrantes del cabildo, solamente esto que acabo de nombrar, participaban en el cabildo cerrado, no era la accesibilidad total del pueblo y solamente entre ellos podían realizar esas reuniones. No eran reuniones fijas, podía ser una vez cada semana, podía ser una vez al mes, ¿verdad? No había una estipulación sobre eso. Bueno, y ya acá la parte de la división administrativa en ese momento de las Indias. Entonces, para hacer un resumen de lo que acabamos de nombrar. América estaba dividida en 2 virreinatos durante el gobierno de o dinastía de los Habsburgo. Hasta el año 1700 tenía 2 virreinatos. Nueva España o México y Perú. Ya en el siglo XVIII, cuando llegan los Borbones, se van a incorporar Nueva Granada y Río de la Plata. Entonces, 4 van a ser, al final ya de la colonia, e inicialmente van a ser 2. ¿Se entiende eso, verdad? A una pregunta ahí sobre la parte de el virreinato, pueden hacerlo sin problema. ¿Se entiende esa parte? No se confundan por esa parte. Así también. Esta pena dice Nueva España o México. Nueva España fue hasta antes de los Borbones, ¿verdad? Una vez que vienen los Borbones se les llama ya virreinato de México, literalmente. Por eso dice Nueva España o México. Las capitanías generales dijimos, ¿verdad? Dijimos a Cuba, Guatemala, Venezuela, Chile, hablamos de eso. La Real Audiencia también ya dijimos, a una de las ciudades más importantes. Acá tenemos otro nuevo mapa para que ustedes vean. De mapa no va a salir en el examen de ingreso, profesor. ¿Por qué es lo que pone tanto mapa? Una forma en la cual ustedes divisen, vean dónde está distribuido, para que vean literalmente la cantidad de territorio que nosotros tenemos que realizar las acciones políticas y jurídicas, principalmente como provincia del Paraguay. Acá está la audiencia de Charcas, ahí dice presidencia, pero en realidad es audiencia. Estos son audiencia de Quito, audiencia de Charcas, ¿verdad? Ahí es justamente donde Paraguay tenía su real audiencia, que jurídicamente. Ahí Paraguay tenía que realizar los papeles con relación a la parte judicial, la audiencia de Charcas. Vamos a explicar posteriormente cuando lleguemos a esa parte. Bueno, acá tenemos otro mapa, a la gente que le gusta la parte de los colores. Bueno, ahí pensando ustedes también hice un mapa para que ustedes vean de los virreinatos. Tenemos ahí Nueva España, la parte del norte,
tenemos Nueva Granada, esta zona, tenemos Virreinato del Perú, tenemos Virreinato del Río de la Plata, y ese no es parte, ¿verdad? Porque ese es la colonia portuguesa, durante todo ese proceso, no esto de Brasil, es colonia portuguesa. Y acá nos referimos a, miren hasta dónde era Nueva España, ya era parte de los Estados Unidos, claro que sí, la parte de Texas, claro que sí, ya era parte inicialmente de España, después tiene su historia también eso. Después acá se van a pelear acá los ingleses y los franceses, archienemigos en toda la historia universal, los ingleses y los franceses. Ellos tuvieron una guerra de 7 días hasta una guerra de 100 años, ¿verdad? Los ingleses y los franceses son archienemigos en todo el sentido de la palabra. Hasta hoy se odian entre sí los ingleses y los franceses. Me refiero a la parte histórica, ¿verdad? Quinto real fue un impuesto de 20% establecido por el rey de España en 1504, oro, plata, joyas de las minas de las colonias de América, y tenía que ir directamente al rey. Esto era directamente para el rey, no formaba parte acá. El virrey, la Real Audiencia, no, directamente todo esto se iba para el rey. Era directamente para el rey. O sea, un impuesto creado netamente para la monarquía. Esto ya vimos en la clase pasada sobre esta parte, ¿verdad? Bueno, ahora voy a entrar brevemente en lo que sería entonces en la clase que vamos a hablar ya cuando don Pedro Mendoza llega a esta zona. ¿Alguna pregunta de acá sobre la parte de la administración? ¿A una Yo institución tengo que no una haya quedado? pregunta. Sí. Actualmente, o sea, el lugar en el que está ubicado la audiencia de Charcas, ¿qué ciudad es ahora o qué lugar? Es la zona de Villamontes, entre la zona de Perú y la zona de Bolivia. En esa zona actualmente. No recuerdo, perdón, la zona limítrofe entre Perú y Bolivia sería justamente la audiencia de Charcas. Pero se mudó constantemente. Inicialmente estaba en Perú y después se va a mudar un poquito más entre la frontera entre Perú y Bolivia. Por eso la zona entre Villamonte, ya en territorio andino, en las estribaciones andinas. Por eso era muy difícil, muy complicado de llegar y eran varias montañas que tenían que pasar los muchachos para llegar. Por eso Paraguay sufrió muchísimo por el tema de la audiencia de Charcas, porque no podíamos llegar, no podíamos acceder a ese lugar. Era muy complicado, muy difícil. Bueno, ¿otra pregunta? Perfecto. Se divisa bien ahí, Profe, unidad 4. Sí, te escucho. profe, ¿podrías volver a la diapositiva 14, porfa? Sí. Ya, gracias, profe. Dale, esa habla del quinto real, entonces un impuesto directamente para el rey. Bueno, si dice bien ahí, vamos a hablar entonces ahora de ya los que vinieron acá, los muchachos, ¿verdad? Bueno, acá el primer adelantado del Río de la Plata va a ser don Pedro Mendoza. Acá vamos a entrar ya en la conquista de lo que sería el Río de la Plata. Vamos a comenzar. Inicialmente vamos a hablar de don Pedro Mendoza, vamos a hablar de la Fundación de Asunción, vamos a ver si tenemos tiempo para nuestro examencito que dijimos hoy, o si no, igual hacemos la próxima semana, no se preocupen por eso. Vamos a hacer. Bueno, siempre decimos en los libros de historia está el término don, ¿verdad? Don Pedro Mendoza, así se le conoce a él. ¿Y qué significa don? ¿A qué se refiere el término don? Era porque era muy viejo, por eso se le dice don. ¿Por qué don? ¿Cuál es la concepción de don? ¿Ustedes por qué a una persona le llaman don? Porque una Por persona sus ya tiene un poquito años. de edad, Respeto un poquito podría de ser. edad, ¿verdad? Excelente, por respeto a sí mismo. Esa es la concepción que nosotros tenemos como paraguayos, ¿verdad? Pero
Dijimos que Perú y México tenía duque, archiduque, conde. Acá no llegaron a Paraguay esos cargos, ¿verdad? Nobiliarios, pero llegó una persona que tenía un cargo nobiliario aristocrático. O sea, me refiero a don Pedro Mendoza. Don se le refería a que tenía un cargo aristocrático, no llegó a ser duque, archiduque, ¿verdad? Pero se le llamaba de esa forma en son de respeto a su jerarquía social principalmente, dentro allá en Castilla, ¿verdad? El caso de don Pedro Mendoza. Entonces, por eso se llamaba don. Este personaje firma una capitulación. En su capitulación, en su contrato, decía que él tenía que armar una expedición por su cuenta. ¿Qué significa eso? Por eso ya expliqué el primer día, no sé si el primero o segundo día de clases, que la mayor parte de todo este proceso que estamos viendo eran totalmente de índole privado, inclusive el propio Cristóbal Colón cuando llegó acá fue una expedición totalmente privada, aunque aprobada, ¿verdad?, por la monarquía de España en ese momento. Entonces, armaba una expedición por su cuenta, buscar el paso del famoso Perú, tenía que llegar al Perú, utilizando la ruta de un río, el río ya conocido por Juan Díaz de Solís. No dice ahí el río de la Plata, no dice ahí Mar Dulce, utilizar el río de Solís. O sea, así directamente se le llamaba en ese momento al río de la Plata, posteriormente inclusive el propio Solís le llamó Mar Dulce, pero se le llamaba el río de Solís. Por mucho tiempo se llamó a esa zona el río de Solís. Le expliqué en ese momento, era hermoso, precioso, majestuoso. Las personas que tuvieron la potestad y la dicha de conocer el río de la Plata, hablando el delta hermoso que produce. Por eso muchas veces vos no sabes ni la diferencia entre el río de la Plata y lo que sería el océano Atlántico, ¿verdad? Pero se ve en la contextura del agua, se ve justamente, sí, te escucho un eco. El río de la Plata, hermoso, precioso. Entonces, el delta que forma, la majestuosidad del agua ahí cuando vos ves justamente que el río de la Plata llega a lo que sería el océano Atlántico. Fundar 3 fortalezas de piedra. Esa era justamente la idea. ¿Para qué? Para que evitar el avance de los portugueses. O sea, la idea era hacer fortines o fuertes militares para evitar que los portugueses lleguen y conquisten tierras que en ese momento le va a corresponder justamente a los españoles. Bueno, 14 naves. ¿Recuerdan que les dije por qué en agosto? ¿Por qué en agosto? ¿Por qué ellos se empecinan tanto en salir en agosto? ¿Recuerdan que hablamos de eso? Por el viento o algo así. Asimismo, por los vientos alisios, ¿verdad? La corriente de viento en ese momento. No era por una casualidad que ellos se empecinaron y querían salir en un mes específico, no, por el hecho que era mucho más fácil. En agosto el viento cambiaba justamente y la corriente de viento le podía expulsar a ellos o llevar hacia el sur. Entonces yo buscaba en esa corriente de viento 14 naves y más de 1.500 expedicionarios. No dice 1.500 en sí, era más de 1.500. Para que vean en realidad que estaban más de 100, para poner un ejemplo, en cada nave. Entonces ahí estaban todos apilonados los muchachos, ¿verdad? Porque dijimos que la carabela era para 30 personas bien puestas, ¿verdad? Después los demás ya estaban todos ya ahí mucho más de lo que deberían estar, ¿verdad? Un ámbito muy importante dentro de la llegada, él sale en agosto, ¿verdad? Llega en febrero de 1536. ¿Qué se da? Se da la fundación del fuerte Nuestra Señora del Buen Aire, uno de los primeros establecimientos que van a fundar en el Río de la Plata los españoles. ¿Y por qué se va a llamar Nuestra Señora del Buen Aire? Para que vean entonces que no era tan importante, ¿verdad? No, claro que sí. Nos referimos al tema del viento, de la locomoción del viento, era muy importante, que ellos tenían inclusive una patrona, ¿verdad? Nos referimos a la patrona de los navegantes, Nuestra Señora del Buen Aire. Por eso se llama así literalmente el nombre oficial de Buenos Aires, Nuestra Señora del Buen Aire. Le vamos a nombrar también varias otras ciudades, ¿verdad? Que la gente le llama solamente por el final de la ciudad y no por el nombre completo, ¿verdad? De toda la ciudad. Las ciudades son larguísimas en su nombre. Por ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo más que le pongo, Corrientes.
ciudad fronteriza prácticamente, ¿verdad? De Paraguay con Argentina, ciudad argentina en su momento, San Juan de la Vera de las Siete Corrientes. Ese es el nombre oficial de la ciudad. No es solamente Corrientes, nomás, ¿verdad? Nuestra Señora de la Asunción. Y es el nombre oficial de la ciudad, no. Nuestra Señora Santa María de la Asunción. Es el nombre oficial de nuestra ciudad capital. La Asunción nomás le llama, ¿verdad? Pero estamos hablando del nombre oficial y así vamos a ir nombrando. Ahora las ciudades en su fundación en sí tienen un nombre un poquito más largo que nosotros le llamamos hoy. Bueno, entonces, ¿el problema qué va a ser? Entonces va a haber problema porque los indígenas van a ser muy revoltosos, muy belicosos, muy violentos. Nos referimos a la zona de Buenos Aires. Entonces, ¿qué hace don Pedro Mendoza? Le envía hacia el norte a Juan de Ayolas para buscar justamente el famoso paso al Perú. Ahí en la zona del Río de la Plata, Juan de Ayolas recibe las noticias de que hay un lugar donde todo es de oro. Y los indígenas se visten de oro, le llamaban El Dorado, la tierra del Rey Blanco. Se iba al norte a buscar ese lugar. Acá, un ratito, voy a mostrarle para que ustedes se ubiquen. A mí me gustan los mapas, ¿verdad? Entonces quiero mostrar un ratito más. Acá está. Acá tenemos mapa de la época, ¿verdad? Estamos hablando un poquito para ubicarnos. Como, no sé acá quién ustedes tienen castellano. En ese momento no había Real Academia Española, ¿verdad? No te van a crucificar por utilizar la B corta, la B larga, ¿verdad? Acá, por ejemplo, ven cómo se escribe o cómo se escribía en ese momento, ¿verdad? Asunción, en cómo se escribía Santiago, ¿verdad? Estamos hablando del siglo XVII, siglo XVIII, Corrientes, bueno. Entonces, acá en esta zona porque van a ir al norte, por mandato de don Pedro Mendoza, van a ir al norte, Juan de Ayolas y Domingo Martín Irala. Sí, ¿te escucho? ¿Quiero hablar? Domingo Martín Irala, entonces le espera acá, Domingo Martín Irala le dice, ¿sabes qué? Domingo Martín Irala, Juan de Ayolas le dice, yo me voy a ir. Me voy al norte, voy a buscar un ratito allá y vos esperame acá cuidando la retaguardia. Si yo no vuelvo, dame por muerto. Ahora literalmente eso ocurrió. Él va a ir al norte, va a ir para esta otra parte, y acá es la última vez que se le va a ver, en esta zona. Desapareció en acción, desaparece. ¿Cuál es el problema con Juan de Ayola que desaparece? Don Pedro Mendoza le deja como lugarteniente a Juan de Ayolas porque don Pedro Mendoza está enfermo, él decide regresar a España. Entonces, el líder de toda la expedición de don Pedro Mendoza va a quedar como Juan de Ayolas y está desaparecido, ¿verdad? Entonces, se le envía a buscarle a él, a Juan de Salazar Espinosa. Juan de Salazar Espinosa llega acá, a Candelaria, le encuentra a Domingo Martínez Irala, se van al norte a buscarle, llegan acá, una hermosa bahía. Si nosotros le vimos a él se fue al norte. Acá le recibieron de forma muy correcta los indígenas, los carios. Entonces él se queda un tiempo, ¿verdad? Con Domingo Martínez Irala y a la vuelta yo prometo acá establecernos nosotros como españoles y vamos a fundar un fuerte. Se van a buscarle, no le encuentran a Juan de Ayolas. Entonces ellos vuelven acá y acá fundan el fuerte Nuestra Señora Asunción el 15 de agosto de 1537. Pero, ¿qué trajo consigo el problema que don Pedro se fue a España? Don Pedro no vuelve más. Don Pedro fallece en alta mar antes de llegar a España. Él tenía una enfermedad llamada mal de Italia, hoy conocida como sífilis. Tenía todos los síntomas, estaba ya en la etapa 4. También le contagia esa enfermedad también a varias de sus esclavas. Entonces él vuelve a España, no termina ese viaje, fallece en alta mar. Juan de Ayolas también fallece, está desaparecido. Entonces, cuando don Pedro llega esa información, en España emiten un documento que se llama, recuerden que le dije que hace rato anoten, Real Provisión del 12 de septiembre de 1537. Esa Real Provisión, voy a volver acá, para que se entienda mejor, para que vean lo que especificaba.
Esta Real Cédula o Real Provisión del 12 de septiembre de 1537 facultaba a los conquistadores a designar un gobernador por votación. ¿Por qué? Porque ya murió, ¿verdad? Don Pedro Mendoza, él le dejó a su lugarteniente, Juan de Ayala falleció también, entonces, por única vez, tenía que realizar una votación ahí entre los muchachos para elegir un gobernador. Entonces, ese documento viene al Río de la Plata por parte de Alonso Cabrera. Alonso Cabrera va a ser el portador de esta Real Cédula y él como una autoridad, ¿verdad? Que trae esa cédula y dice, a mí seguro me van a elegir acá. ¿Por qué? Porque yo tengo una autoridad, yo traigo la cédula, la Real Provisión, no le eligen a él, ¿verdad? Una votación muy reñida entre Juan de Salazar y Espinosa y Domingo Martínez de Irala. Le eligen por la Real Cédula del 12 de septiembre de 1537 a Domingo Martínez de Irala como primer gobernador de la provincia del Paraguay. Entonces, por eso es muy importante este documento, que va a ser una insípida democracia, que los muchachos van a aplicar este documento muchísimas veces dentro del transcurso de la historia del Paraguay. No se utilizó una sola vez, se utilizó varias veces. ¿Por qué? Porque está muy lejos el Perú de nosotros. Ustedes habrán escuchado mucho y sin discriminar, ¿verdad? Las personas acá que son de países andinos y por ahí hay una persona dentro de la reunión. Me cuesta un Perú. No sabe cómo me costó. Un Perú me costó. ¿Habrán dicho ustedes en algún momento esa expresión, ¿verdad? Bueno, han escuchado esa expresión. Bueno, se refiere a eso, que cuesta mucho, es complicado de llegar, no es fácil. Entonces, de ahí ya viene esa expresión que muchas veces nosotros utilizamos, me costó un Perú. Entonces, viene de esa parte. Bueno, entonces llegan, ¿verdad? Vamos acá a la parte de la Fundación de Asunción. Llegan a fundar Asunción, Juan de Salazar Espinosa, de los Monteros, funda la ciudad de Asunción. No, el fuerte, perdón. Ahí también cáscara de banana que hay. ¿Qué se funda acá? El fuerte, Nuestra Señora de la Asunción. Todavía no va a adquirir el grado de ciudad. Mucho tiempo después recién va a tener ciudad de Asunción. ¿Qué se funda el 15 de agosto de 1537? Una pequeña casita de madera con 4 paredes es el fuerte Nuestra Señora de la Asunción el 15 de agosto. ¿Por qué se llama Nuestra Señora de la Asunción? Porque ellos, como católicos, ese 15 de agosto se conmemora la fiesta de la Virgen, justamente que da el nombre a nuestra ciudad, ¿verdad? La ciudad de Asunción. Entonces, por eso lleva ese nombre. Si era otro día, iba a tener otro nombre, ¿verdad? Y acá el término, ¿por qué se llama madre de ciudades? ¿Habrán escuchado ese término, verdad? O mote. Asunción es madre de ciudades. ¿Por qué? Porque los exploradores, cuando llegan acá, se funda el fuerte de Nuestra Señora de Asunción. Lo primero que hacen los de Buenos Aires es venir acá. ¿Por qué? Porque los indígenas ya le están literalmente masacrando en todo el sentido de la palabra, muy violentos, están disminuyendo el número, inclusive sitiaban el lugar, ellos no tenían más ni qué comer. Entonces ellos emprenden rumbo norte, llegan a lo que sería Asunción, y ahí se establecen los que estaban inicialmente en la primera Buenos Aires, llamada justamente de esa forma. ¿Por qué? Porque después se va a fundar otra vez esa ciudad. Bueno, entonces acá se establecen los españoles, después nosotros ya aplicamos esta parte, cuando los indígenas tienen ese contacto directamente con ellos, contacto cultural principalmente, y al establecerse acá en Asunción, los exploradores van a ver que es una punta de lanza porque está geopolíticamente muy bien ubicado y van a fundar otras ciudades a su alrededor. Por ejemplo, Ontiveros, Villarrica del Espíritu Santo, que 7 veces se va a mudar de un lugar a otro. Ciudad Real, que sería después Concepción, Santiago de Jerez, Santa Cruz de la Sierra, allá en Bolivia, Nueva Asunción, allá en el norte del Chaco, Corrientes, en el sur, de nosotros, ¿verdad? Ya Argentina, Santa Fe, y lo que sería también muy importante, la llamada Segunda Buenos Aires, en 1580 por Juan de Garay, van a salir acá, van a salir mestizos, van a salir acá de esta zona geográfica de Asunción, van a salir a refundar o a fundar nuevamente la Buenos Aires. Entonces, por eso, cuando Domingo Martínez Irala asume como gobernador de la provincia del Paraguay,
qué realiza. Esto también es muy importante, gente, a nivel de facultad de filosofía. No sé si alguno de ustedes ahí en la zona de Sajonia. La zona de Sajonia por eso es muy fácil de enseñar en las calles de Sajonia historia. ¿Por qué? ¿Sobre qué calle está ubicada nuestra facultad? Digo nuestra facultad porque ya es la facultad de ustedes. A ver. ¿Sobre qué calle está ubicada nuestra facultad? ¿Me siguen? Sí, profe, pero van camufla. Gobernador Irala. Ahí comienza la calle de nuestra facultad. Y Comandante Gamarra. Ahí en la esquina mismo está, ¿verdad? Comandante Gamarra es muy importante durante la independencia, principalmente en las batallas de Tacuarí y Paraguarí. Vamos a hablar también de él. Muy olvidado en la historia de los próceres de nuestra independencia. La gente le conoce más a Fulgencio Yegros, Pedro Juan Caballero, ahora Antonio Tomás Yegros, Rivarola, pero no se acuerdan de Comandante Gamarra. Por eso es muy importante él, cómo va a realizar esa acción. También el caso de Gobernador Irala. Después está ahí también Isabel la Católica, está Alejo García, está Pedro Melo de Portugal. Bueno, para que vean que si uno usted vive ahí en la zona de Sajonia es muy fácil porque todos los nombres son justamente de este periodo, de la época de la conquista y colonización de Paraguay y el Río de la Plata. Entonces, Irala, ¿qué hace? Le dice a los muchachos ahora que abandonen Asunción, perdón, que abandonen Buenos Aires, se van toda Asunción, y ahí se convierte en Asunción en capital de la conquista, ¿verdad? Y acá está justamente la importancia del cabildo. El cabildo se crea en 1541, cuando Domingo Martínez Irala establece justamente con otros oficiales esa institución. 16 de septiembre de 1541. Ahí se establece lo que sería la ciudad de Asunción. La ciudad de Asunción se establece a partir de ese momento y en ese momento se crea nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque el cabildo estipulaba que la ciudad de Asunción tenga ese grado, ya no es más fuerte. Entonces, a partir de ese momento, todo lo que estudiamos, ¿verdad? Órgano de gobierno, muy importante, cumplió un papel de relevancia, donde la gente va a tener voz en ese momento, y nombrar de los alcaldes van a ser Juan de Salazar y Gonzalo de Mendoza, van a ser los primeros alcaldes de lo que sería la ciudad de Asunción. El cabildo se va a encargar de percibir los impuestos, construcciones, reparaciones de puentes, lo mismo que indicamos de una municipalidad de forma incipiente, va a realizar inicialmente el cabildo. Y también va a ser muy importante como bastión político, principalmente durante la Revolución Comunera, el cabildo de Asunción. Acá les doy la posibilidad, ahora si uno de ustedes tiene, en el transcurso de estos meses, también si quieren ahondar un poquito más sobre lo que acabamos de indicar, el libro de Juan Bautista Rivarola Paoli, que es la fundación de la ciudad de Asunción. Yo lo recomendado ahora, si uno de ustedes tiene la posibilidad, a uno de estos meses, también de leerlo, para ahondar más en el contenido de lo que estamos nombrando ahora. Irala gobierna en dos periodos, 1539 a 1542 y de 1544 a 1556. ¿Y qué pasó durante estos 2 años? Él dejó de gobernar, claro. ¿Por qué? Porque en Europa llegó la noticia, ¿verdad? De que don Pedro Mendoza estaba muerto, también su lugarteniente, Juan de Ayolas, entonces había que nombrar a un nuevo personaje, a un nuevo adelantado del Río de la Plata que tenía justamente autoridades políticas, administrativas, judiciales, militares, principalmente militares. Nos referimos a el segundo adelantado del Río de la Plata, Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Acá yo cometí un error, con una pequeña dislexia acá. Acá es 1542, ahí pueden corregir por favor. Llega el segundo adelantado del Río de la Plata. ¿Por qué es importante lo que hace Álvar Núñez? Él introduce el ganado
los primeros 26 caballos y yeguas llegan al Río de la Plata con él. Y con él también arriba, varias órdenes religiosas. Ahora vamos a estudiar después nosotros un apartado de las órdenes religiosas, nos referimos a los jesuitas, franciscanos, dominicos, jerónimos, ¿verdad? Vamos a hablar de eso. Pero el sacerdote Martín González de Paniagua se va a escandalizar por cómo vivían acá los muchachos. Principalmente nos referimos a los españoles, ¿verdad? Los españoles vivían acá con varias indígenas a su alrededor y él dice, no, esto es imposible. ¿Cómo puede ser eso? Se va a escandalizar, ¿verdad? Estamos hablando que el mestizaje acá fue de forma incipiente, se realizó de una forma totalmente desordenada, porque dijimos cuando hablamos de los guaraníes le dieron a sus mujeres a los españoles, ¿por qué? Porque era el bien más importante que tenía. Lo más importante de su vida era la mujer. Recuerdan que cuando hablamos de los guaraníes, aparte, Marimonte hace un estudio inclusive sobre esto. Entonces le dio lo más importante que tenía. Ellos tomaron eso, el ámbito sexual principalmente, ¿verdad? Y no tenía uno, dos, estamos hablando de muchísimas mujeres tenían, ¿verdad? Los españoles. Entonces él le hace una carta al rey y le nombra a Paraguay como el paraíso de Mahoma. O sea, tipo el harem, ¿verdad? De cada español que tenía acá muchísimas mujeres a su alrededor. Entonces él le va a esa fama ya al Paraguay como el paraíso de Mahoma. Hay muchos libros, muchos documentos. Posteriormente, las personas estudiosas le van a nombrar de esa forma al Paraguay, el paraíso de Mahoma. Él inicialmente, estamos hablando de antes de venir acá, antes de 1542, él recorre Norteamérica. Si ustedes, por ejemplo, le estudian a él, van a ver que él estuvo navegando en la zona de la Florida, lo que hoy es el famoso Triángulo de las Bermudas, ¿verdad? Ahí que es la zona de Miami, la zona entre Cuba, ¿verdad? O sea, una persona que navegó mucho en el transcurso de su vida es Álvaro Núñez. Entonces él llega acá, pero él quería seguir descubriendo, él quería seguir navegando, esa era su profesión, ¿verdad? No era tan político que digamos, no era tan administrador. Entonces, al no quedarse mucho tiempo acá en Asunción, ese fue un error que él tuvo. Y también los adeptos a Irala le van a hacer la vida imposible, ¿verdad? También inclusive esa guerra o esa batalla, la dura puja entre los que son de Irala, o los iralistas, por así poner un término, y los nuñistas, o cabeza de vaca, van a tener su culminación cuando se va a dar el primer incendio de la ciudad de Asunción justamente durante este proceso, incendio que va a destruir la casa fuerte misma, que fue creada el 15 de agosto, se destruye por este gran incendio que hay dentro de la ciudad de Asunción durante este proceso. Inclusive se le culpa, ¿verdad?, este incendio a los adeptos justamente de Álvaro Núñez. En el caso de los iralistas le van a culpar a los adeptos de Álvaro Núñez. Entonces, durante todo este proceso, él no estaba mucho tiempo acá. Él se va a la zona del Chaco, ahora quería descubrir más partes, más tierras, y ese va a ser su error. Entonces, los adeptos de Irala van a gobernar nuevamente, le van a apresar a él por justamente todo lo que acabo de indicar, y van a invocar, ¿qué cosa? La Real Provisión del 12 de septiembre de 1537, y le van a nombrar, le van a votar entre ellos, y le van a nombrar a nuevamente Domingo Martín Irala como gobernador de la provincia del Paraguay. En este caso, le apresan a Álvaro Núñez y lo envían en la primera embarcación realizada acá en suelo paraguayo, que es la nave Comuneros. En los astilleros acá de Asunción, ahí en la bahía de Asunción, se crea justamente esta nave. ¿Y cuándo se establece jurídicamente el caso del mestizaje? Estamos hablando que durante todo este proceso, dijimos, ¿verdad? Un español tenía varias mujeres, pero Irala, de una forma muy específica, establece el mestizaje de forma jurídica. En 1552, Irala descubre una conspiración justamente contra los partidarios de Álvaro Núñez. Estos son los dos primeros partidos políticos, por así llamarlo, ¿verdad? Los nuñistas y los iralistas, ¿verdad? O sea, todo, para que vean, ¿no? Es que se terminó directamente cuando Álvaro Núñez se va, ¿verdad? Eso continúa a nivel político. Entonces el gobernador, ¿qué hace? Le manda a apresar a todos aquellos que están en esta conspiración, justamente para que sean enjuiciados, ¿verdad? El sacerdote le dice, "Ay, que tranquilo, Irala, no la vaya a fusilar, se va a ir en contra tuya, va a ser un ámbito más político, entonces vamos a ayudar. ¿Cómo te va a ayudar políticamente? Casale a estos". Entonces él le agrega, y a todos
los que querían derrocar a él, ¿verdad? Irala concretó una boda entre los capitanes rebeldes con las hijas mestizas del propio Irala. Por ejemplo, Gonzalo de Mendoza se casa con Isabel. Marina, ¿verdad? Se va a casar con Francisco Ortiz Vergara. Ginebra se casa con Pedro de Segura. Y la más linda, la más hermosa, ¿y qué va a ser? Y me río, ¿verdad? Porque va a haber un moquete, literalmente, entre Gonzalo de Mendoza y Riquelme de Guzmán por el amor de esta, ¿verdad? Que es Úrsula. Según dicen, ¿verdad? Úrsula era la más linda de todas y Gonzalo de Mendoza era el que más jerarquía tenía, entonces él quiere casarse con ella y Riquelme de Guzmán era el que va a casarse directamente con ella, entonces hay un primer moquete ahí entre los dos que tiene que intervenir el propio Irala. O sea, ahí los muchachos se van a moquetear, ¿verdad? Por poner un término de forma vulgar, se van a pelear por esta mujer. Sí, esto, acá jurídicamente se establece el mestizaje, el casamiento, ya no solamente unión de hecho, unión de pareja, ¿verdad? O amantes, o como quieran, ya totalmente establecido el mestizaje en 1552. Si vamos a ponerle un año, específicamente es este, cuando el mestizaje se vuelve literalmente una institución política dentro de la provincia del Paraguay. Bueno, y sí, había problemas, ¿verdad? Los indígenas no se van a quedar con los brazos cruzados, ¿verdad? Porque ellos, los españoles, ¿qué hacían? ¿Por qué tenían tantas mujeres? Ellos hacían lo que se llama rancheadas. Las rancheadas son justamente acá, no sé si puse acá, no, no puse. Acá está. Las rancheadas era una forma en la cual los españoles se iban, principalmente las tolderías, los guaraníes, y iban, saqueaban todo el lugar y literalmente violaban a las mujeres, algunas llevaban como esclavas sexuales prácticamente, y muchas veces, ¿qué hacían los guaraníes? Claro, reaccionaban en contra de estos españoles y estos inclusive hizo lo posible que los propios guaraníes le pidan ayuda a sus enemigos. ¿Recuerdan quiénes eran los enemigos naturales de los guaraníes? Sí, asimismo, el caso de los pampios o los chaqueños. ¿Por qué? Porque tenían un enemigo en común, que era en el caso de los guaraníes, perdón, en el caso de los españoles. Eso era muy común que cuando tenía una guerra española en contra de los guaraníes, los chaqueños, los pampios, se van a aliar con los guaraníes, porque el enemigo eran los españoles. Y hay varias revueltas que eso trajo consigo inclusive el odio de los indígenas hacia los españoles y por eso muchos de ellos corrían literalmente en los lugares totalmente desolados, ¿verdad? Para evitar justamente este conflicto con los españoles. Bueno, hasta acá vamos a hacer, ya que mostrar una partecita, por lo menos, quiero hacer nuestro examencito. Una partecita por lo menos. Comenzamos así hoy, ya que tenemos 10, 15 minutitos. Bueno, acá tienen, les presento de esta forma, o sea, para que ustedes por lo menos puedan ayudarme hoy. Vamos a hacer preguntas, ping-pong de preguntas y respuestas, ¿verdad? Entonces yo voy a pasar cuando terminemos, todavía no terminamos esta unidad, voy a pasar, tenemos que terminar hasta Doña Mencia Calderón de Zanabria, y ahí yo les paso este examencito, ¿verdad? Bueno, ahí me ayudan. A ver si alguien puede leer eso. Si ustedes se prenden, ya tenemos 15 minutitos, gente. A ver si se prenden para hacer este examencito. Por lo Hola, menos. profe, ¿cómo estás? Sí, perfecto. ¿Me puede ayudar? ¿Puede leer el Te número habla 1? Monse. Te voy Sí, a Monse. leer. Sí, por favor. Quinto real, el quinto del rey fue un impuesto de 20% establecido por el rey de España. Ah, En perdón. Yo no quiero, perdón. Yo quiero mostrar el examen. ¿Qué se está diciendo ahí? El examen. la imagen del quinto real. Espera, saco. Voy a compartir nuevamente pantalla y solamente voy a compartir el examen un ratito. Quiero mostrar el examencito un ratito. Voy a convertir de vuelta. Ahí está. Ahora sí. Perdón. Ahí ya se ve el examen. Ahí sí, profe. Ahí Ahora sí, sí, profe. Perfecto. Ahí está. Adelante, por favor, Monse. Gracias. Ejercicio. Marca una respuesta correcta ante las opciones propuestas. Evita las tachaduras, borrones o enmiendas, pues te invalidan el puntaje asignado. ¿Qué bula papal promulgada por Alejandro
delimitó el mundo para medio de una línea de polo a polo entre las coronas castellana y portuguesa? A. Intercoetera. B. Intercetera. C. Romanus Pontifice. Y D. Rex Regium. E sería Perfecto. Romanis. Romanis Pontifices, así mismo. En la Facultad de Filosofía, aclaración, tenemos 4 opciones. A, B, C, D. Yo le pongo nomás una quinta opción acá para que sea un poquito más largo, hermano. Qué pesado que soy, profesor. ¿Por qué le pone una opción? No, para aprender mejor, le voy a poner 5 opciones, pero en realidad son 4 opciones para que ustedes sepan. Bueno, a ver, ¿cuál sería? ¿Recuerdan la bula? A ver, ¿cuál era la bula que hizo el Papa Alejandro VI? ¿Cómo se llamaba esa bula? B, Intercetera. Casi. Ese por ejemplo un cáscara de banana. Casi de todo el compañero. Sería Cohetera. cohetera. Casi. Uno de esos Sí, dos era señor. ese, sí. Excelente, casi. Perfecto. Siguiente pregunta. Le leo yo para que hacemos directamente juntos. Y ustedes me dicen la respuesta. En el año 1494, el acontecimiento de relevancia que se produjo fue 1494. ¿Qué se hizo? Después de la bula. Decimos nomás ya Sí, señor, adelante. el Tratado de Tordesillas. Perfecto, señor, excelente. Tratado de Tordesillas, así mismo. 1494. Siguiente. El fuerte Nuestra Señora del Buen Aire, fundado en 1536, es la clase de olla. La expedición estuvo a cargo de ¿quién era el jefe, el líder de la expedición que fundó ese fuerte? Pedro de Mendoza. Excelente, muy bien, perfecto. Pedro Mendoza. Siguiente, número 4. Atiendan bien, esto también aclaración acá. Este es solamente porque soy pesado, ¿verdad? Qué pesado que soy, profesor, ¿por qué me pone eso? Bueno, este es solamente porque yo soy pesado. Este A y B, eso no le va a salir en el examen. A y C tampoco le va a salir. Todas son correctas, tampoco le va a salir. Le va a salir totalmente diferentes opciones, ¿verdad? Yo le pongo solamente ese para que ustedes analicen mejor y practiquen mejor, ¿verdad? Aclaración nomás eso. En el año 1524 se produjo uno de los siguientes hechos. A ver, piensen bien, miren bien ahí. También es la clase de hoy. A y C son correctas. Excelente. ¿Por qué? Porque A, Real y Supremo Consejo de India se crea en 1524, así mismo, y Alejo García llega a esta zona geográfica que consideramos hoy Paraguay en 1524. En otros libros te van a encontrar. El explorador, o primer explorador que llega por suelo a tierras paraguayas es Alejo García, ¿verdad? O el que descubre Paraguay por tierra, o sea, no se dice más tierra. Se dice el primer explorador que llega a suelo paraguayo es. El primer explorador que navega por el río Paraguay es Sebastián Gaboto, era 1528, no se dice más. El que descubrió el Paraguay por agua, no se dice más así ya hoy. Hay que tratar de sacarnos eso, es difícil, ¿verdad? Porque así se nos enseña en el colegio, en la escuela, ¿verdad? Pero por lo menos vamos a tratar de sacarnos esa parte. Bueno. Número 5. La antropofagia es un rito propio de quién. Guaraníes. Sí, gracias, facilísimo. Perfecto. Excelente. Los guaraníes, los chaqueños, son también los pampios. Y los payaguáes, ¿eran pampios o eran guaraníes? Esta etnia. ¿Era Pampeos. pampia o era guaraníes? Excelente. Guaraníes no eran pampios, eran los que estaban en la piragua, conocían como piratas del río. Excelente, gracias, perfecto. Siguiente. El segundo adelantado del río La Plata fue. Segundo adelantado. ¿Quién fue? Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Sería. Excelente. Esa es la clase de hoy. Para que vean cómo, cuando ustedes están estudiando historia, estudian, ¿verdad? Y tienen que preguntarse en el mismo momento. Por ejemplo, ahora tienen ustedes fresca la mente, ¿verdad? Acabamos de dar eso, por eso no quería proyectar el examencito de hoy, porque es prácticamente lo que hicimos hoy, ¿verdad? Entonces, para que ustedes
Cuando está fresca la mente, es mucho más fácil. Don Pedro Mendoza es primero. Juan Torres de Vera y Aragón vamos a estudiar la próxima clase. Y Doña Mese también vamos a estudiar la próxima clase. Bueno, seguimos acá. En 1552, Irala fue víctima de una conspiración. Eso acabamos de dar, ¿verdad? Y demasiado, este profesor acabamos de dar, bueno, así mismo. Por eso le dije, hoy o la próxima clase, ¿verdad? Pero mejor que ustedes tengan ya su cabeza bien fresca, ¿verdad? ¿Qué sucedió con los cabecillas que le querían sacar a Irala? Fueron Sí. obligados a contraer matrimonio, sería, ¿verdad? Sí, selecte nupcias con la hija de Irala. Deportado a España fue Álvaro Núñez. Fusilado, no, 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 no. Eso quería Irala, pero el sacerdote no le dijo, no le dio la posibilidad. No, profesor, años, pero no, así difícil, ahí me saca todo, mira. Ese es un trabalengua de años, sí, así mismo. Cristóbal Colón realizó viajes al Nuevo Mundo en los años, a ver, ¿cuál sería ahí? Sí, un trabalengua de años hay ahí. ¿Cuáles son los 4 viajes de Colón? No vale buscar en Google, no vale buscar en Google. No, 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 no vale buscar en Google. A ver, ¿cuáles son los 4 viajes? ¿Está difícil? ¿1492? Primer viaje. 1493 fue su segundo viaje, ¿verdad? Bueno, ahí nos da el A o el D. D puede ser. Casi, casi. El A. Su último viaje fue 1502. Y 1498 fue el tercero. Acá nos dice 95. Entonces, ahí usted por descarte, ¿verdad? Vamos a ir haciendo. Es también una cosa que le voy a decir. Cuando ustedes no saben, porque va a haber, vamos a ser sinceros, va a haber 2 a 5 preguntas que difícil que vos sepas para toda la estructura de las preguntas, principalmente en historia, porque es extenso, muy extenso el contenido. Entonces, ¿qué vos tenés que hacer? Lo que acabo de hacer yo. Si yo no sé los 4 viajes de Colón, yo solamente sé 2 viajes, entonces, ¿qué yo hago? Hago lo que acabo de hacer, hago por descartes. Entonces, ¿yo qué hice? Yo sé que el primero es 1492 y el segundo es 1493. El segundo no es 1494, no es 95, entonces yo tengo ahí 2 opciones. Y como le dije, entre esas 2 opciones tenés más posibilidades, tenés 50%, ¿verdad? De acertar una respuesta. Así ustedes tienen que hacer si es que no saben lo total o el contexto general del contenido. Es algo que tenemos que hacer, sí o sí, de esa forma. Bueno, con esto terminamos. A ver quién me puede leer para terminar hoy. Vamos los varones con voz fuerte. Vamos ¿Puedo a leer, terminar profe? la clase hoy. Ahora las chicas, excelente, igual, sin problema. El tratado de Tordesillas trazaba una línea imaginaria de norte a sur. Esta línea quedaba 100 leguas oeste de las islas del Cabo Verde, 370 leguas este de las islas Azores, 270 leguas este de las islas Canarias, 100 leguas este de las islas Azores y 370 leguas oeste de las islas del Cabo Verde. Muchas gracias, muy amable. A ver, ¿cuál sería la opción ahí? Diferencien lo siguiente, ahí tienen que diferenciar. Una cosa es la bula y otra cosa es el tratado de Tordesillas. A ver, ¿cuál era? Ese hicimos la clase pasada, así mismo. Esa es la clase pasada también. Sería la opción B, puede ser, profe. La acción B, Sí.
Pero pasa que dice este. Ah, Este a mi mm, derecha. Ese para una ah, caja ya, de ya. banana. Excelente, esa misma El es. 13, el oeste Entonces sería. es, así mismo, este es, así mismo. Oeste. Es Cabo Verde, sí, pero al oeste, así mismo. Sí. Bueno, hasta acá quedamos entonces el día de hoy. ¿Alguna pregunta específica que tengan sobre la clase de Profe, hoy? Sí, te escucho. vos podés compartir en el grupo este pequeño test que nos Sí, hiciste. vamos a hacer. Solo que este es una introducción todavía. Yo todavía no terminé. Como dije ahí, tenía 25 preguntas, pues vamos a hacer un poquito más. De la unidad completita. Todavía no terminamos porque tenemos que hablar hasta Doña Mencia. O sea, hoy hablamos hasta Álvaro Núñez, ahí nos quedamos. Todavía tenemos que hablar del tercer adelantado, el cuarto, el quinto, o sea, todavía no terminamos esa parte. Por eso todavía no voy a compartir todavía. Pero sí, claro que sí. Una vez que hagamos todo acá, yo se comparto para que ustedes tengan también. Esa es la idea. Así mismo, vamos a hacer. Y también las presentaciones, sí, disculpen eso, también las presentaciones anteriores también le voy a pasar de PowerPoint donde hay muchos mapas, hay mapas conceptuales, hay esquemas, así mismo para que ustedes también puedan estudiar de esa forma. Ana, parece que quiere hablar. ¿Quién me escuchó? ¿Alguna pregunta más? Escuché lo Sí. último que dijiste, ¿no? No te escuché porque se me apagó la máquina. Sí, decía que el examen que hicimos hoy, el test que hicimos hoy, yo voy a proyectar, o voy a pasar en el grupo de WhatsApp de ustedes la próxima clase, cuando terminemos esta unidad que habla sobre los adelantados de la provincia, o sea, adelantados del Río de la Plata y también los gobernadores de la provincia del Paraguay que todavía no comenzamos. Porque algunas preguntas están sobre eso. Por eso, hermano, comparto todavía con ustedes. Por eso les pregunté y les puse acá unas cuantas preguntitas de forma directa, pero no todo todavía. Pero no se preocupen, vamos a estar preparados, vamos a tener varios examencitos. Si les gusta esto, hacemos inclusive cada clase, ¿verdad? Yo no tengo problema, yo tengo muchísimos exámenes viejos de la Facultad de Filosofía, de cursillos anteriores también, o sea, sin problema podemos hacerlo si ustedes se aprenden. La idea es irme echando la forma en la cual inclusive se presentan las preguntas. ¿Está bien? ¿Otra pregunta sobre el tema? ¿No hay? Bueno, estamos entonces. Dale, Ana. ¿Alguna pregunta más? ¿No hay? No. No, como le digo siempre, si yo soy Ñengatú, ya saben que soy Ñengatú, ustedes tienen que prender nomás su micrófono, gente. La idea es que ustedes me sigan. Si estaban en clase presencial, iba a ser un poquito más diferente en ese sentido, ahora pues yo le voy a preguntar directo, pero ustedes traten en lo posible de prender nomás su micrófono y me preguntan a mí de forma directa, sin problema, no tengan vergüenza, sin problema. Bueno, si no hay preguntas, culminamos aquí y nos vemos el próximo lunes. Que pasen bien. Cualquier Dale, cosa, las profe. órdenes. Chau, chau. Dale, profe, Muchas gracias. Chao, gracias. profe. Buenas noches. Chao.